Queridos hermanos, hay dos maneras de afrontar la vida. La palabra de Dios nos habla hoy de esas dos actitudes y sus secuelas. Una de ellas es la ambición, la envidia, la rivalidad, dejarse llevar por el deseo del placer, del tener, de disfrutar, tomarse la vida pues como muy superficialmente y agitando las pasiones que llevamos en nuestro corazón y que no necesitan mucho alimento para ponerse en funcionamiento. Y otra forma de vida, el servicio, la entrega sacrificada, el amor verdadero, la humildad. ¿Por cuál nos decantamos? Sin duda que por esta segunda, al menos en teoría. Pero la palabra de Dios nos habla, presentándonos sobre todo el propio Jesús en el Evangelio, cómo el resultado final vendrá de la actitud que tomemos. Y en el camino de nuestra vida pasamos de la una a la otra y la palabra de Dios nos alienta hoy a seguir el camino de Jesús. En la primera lectura del libro de la sabiduría se nos presenta aquel que quiere hacer el bien y que si habitualmente alcanza esa bondad a la que aspira, resulta incómodo para los demás. Dice Santa Teresa, maestra y doctora de la vida espiritual, que cuando uno decide emprender el camino del bien, los principales y primeros enemigos son los de su casa, los que tiene cerca. Cuando uno quiere hacer el bien, enseguida te dicen, ¿pero qué te has creído? Pero ya te cansarás. Pero por ahí han ido muchos y luego son peores. La primera lectura, el justo, aquel que intenta vivir bien, hacer el bien y caminar por la virtud, resulta incómodo. Y el resultado es a ver si nos lo quitamos de encima, nos lo quitamos de en medio. Y bueno, pues o con sonrisas o con comentarios o como sea, luchamos contra el bueno para que desaparezca de nuestro entorno. Esa actitud es fruto de la envidia, de la rivalidad. Es que la bondad, sobre todo vivida, resulta molesta y te está recordando continuamente tus propios defectos y tus fallos y pecados. Por eso en el Salmo hemos cantado: el Señor sostiene mi vida. En todo aquello que hacemos bien, que será muchísimo, es Dios el único que lo entiende. Es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos hace capaces. Por eso debe ser muy frecuente en nuestra vida el recurso a la oración. Señor, sostén mi vida, porque hay veces que ni los de cerca ni los de lejos entienden mi postura de hacer el bien, de entregar la vida, de gastarla. El Señor sostiene mi vida. Y en el Evangelio Jesús va camino de Jerusalén y nos anuncia hoy por segunda vez su pasión, su muerte y su resurrección. Y cuando Él va hablando de esa entrega que supondrá el sacrificio de su propia vida, una vida santa y vivida santamente, suele terminar así, en la incomprensión y en el caso de Jesucristo, en la crucifixión. Y Él anuncia ya su resurrección. Pero los que están a su alrededor no entienden nada. Más bien, están pensando en lo contrario. Venían por el camino comentando, cuchicheando,
Y Jesús les pregunta, ¿de qué hablabais por el camino? Y les dio vergüenza decirle a Jesús de qué venían hablando. Después que Jesús les habla de que va a dar la vida y de que el don de su vida en la cruz va a ser la redención para todo el mundo y que va a vencer la muerte resucitando, ante este discurso, diríamos, o este argumentario, a los discípulos les da vergüenza decir de qué venían hablando. Estaban repartiéndose los cargos, los puestos. Pues yo soy el primero, pues yo he sido llamado antes que tú, pues yo valgo más que tú, pues yo soy más importante que tú. Ese era el discurso que ellos traían entre manos. Y menos mal que les daba vergüenza decirlo a Jesús. Al menos se daban cuenta del contraste entre lo que Jesús propone y lo que a ellos les interesa. En el fondo, estos discípulos están haciendo lo que nos ha dicho la segunda lectura. La sabiduría que viene de lo alto es ante todo paz, produce bienestar, es amor, es servicialidad. Y por el contrario, las rivalidades, las envidias generan rebeldía, enfrentamientos, falta de paz, competitividad. Si buscáis el placer y lo que vuestras pasiones os dicten, sea la soberbia, sea la avaricia, sea la lujuria, no tendréis paz en vuestro corazón. Peor aún, sembraréis esa división en vuestro entorno. Y ahí aparece Jesús diciéndoles a los discípulos, el que quiera ser el primero entre vosotros, que se haga el último de todos, el servidor de todos. Dirá en la futura tercero anuncio de la pasión, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por la multitud. Acudimos el domingo a celebrar la Santa Misa porque queremos volver a escuchar palabras de vida eterna, la palabra de Dios que nos libra de nuestras iniquidades, debilidades, de nuestros pecados y nos hace entender que hay otro camino, el camino de Jesús, y que queremos seguir este camino, aunque a veces nuestra debilidad nos traiciona. Tomó un niño, dice el Evangelio, lo puso en medio, como tantas veces ha hecho Jesús en el Evangelio, poniéndonoslo como ejemplo. El niño confía, se fía de sus padres y de los mayores, y así quiere Jesús que nos fiemos de Él, que nos fiemos de Dios Padre. Y ese será el camino de nuestra salvación, ese será el camino de la paz en nuestras vidas, ese será el camino, ponernos a servir, buscar el último puesto, parecernos a Jesús. Ese será el camino para superar nuestras envidias, nuestras soberbias y rivalidades, nuestras lujurias y torpezas. Pero cuando esto empieza a brotar en nuestra vida, el camino del bien, no nos opongamos, no seamos un obstáculo a los que cerca de nosotros vemos que progresan por el camino del bien. Al contrario, apoyémoslos, animemos ese camino, digamos, yo estoy contigo, aunque quizá no sea capaz de seguir a ese ritmo, pero no seamos como aquel que se siente molesto por el bien que hacen los que están junto a él. Esto sucede muchas veces en el matrimonio. Uno de los dos despega y quiere servir al Señor y seguir a Jesucristo, y el otro pues como que desprecia o acosa o impide que esto sea así. Esto pasa en las comunidades,
pasa en la relación del trabajo, pasa en la vida social. Basta que uno se ponga a hacer el bien consciente de su pobreza, pero queriendo hacer el bien, para que los demás se lo impidan, se lo obstaculicen y sea un estorbo. Por eso que nuestra oración de hoy sea como la del Salmo. El Señor sostiene mi vida y Él me ayudará a no decaer en el camino del bien. Y es sobre todo Jesucristo el que ha ido por delante y me va enseñando el camino del servicio, de la entrega, del sacrificio, del amor, que no lleva cuentas del mal. Por ese camino queremos ir. La palabra de Dios, que este domingo llega hasta nuestro corazón, nos ponga en camino de hacer el bien y en camino de luchar contra el mal que se cuece en nuestros corazones tantas veces. Señor, enséñame tus caminos. El Señor sostiene mi vida. Y así sea.